Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. Ya está en nuestro estudio Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, ex gobernador de Monagas. Es un gusto, como siempre, recibirte acá en La Verdad Radio TV. Bienvenido. Muchas gracias, Estrella. Siempre contento de poder compartir con ustedes en casa. Claro que sí, estando en casa, después de estos días santos que me imagino que también compartiste con tu familia por acá. Pude disfrutar, estuve aquí con mi nieto nuevo, Joaquín Eduardo. Un pequeñín. Tiene apenas 2 meses, pero lo disfrutamos muchísimo, Larisa y yo. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo también para Larisa, por cierto. Bueno, Luis Eduardo, te hemos visto muy activo dentro de lo que es el Parlamento Nacional. Es una gran responsabilidad que también tienes en este momento entre manos. Pero hoy me llamó justamente la atención un artículo de opinión que está publicado, de hecho, en nuestro portal La Verdad de Monagas, de lo que es vivir en paz. ¿Se puede vivir en paz en un país como Venezuela? Estamos obligados a vivir en paz, estamos llamados a vivir en paz. El artículo lo escribí a propósito del mensaje pascual del Papa Francisco. Hay, es cierto, en cualquier localidad problemas, insatisfacciones, pero no hay nada más conveniente para superar tantas dificultades que tengamos la capacidad de entendernos, de consensuar, fundamentalmente de vivir en paz. Ese es el mayor privilegio posible en un mundo hoy azotado por guerra, crisis, enfrentamientos, confrontaciones. Bueno, justamente ahorita la situación en Ucrania es demasiado delicada y el Papa lo refería ayer, o sea, que cómo puede haber tanta insensatez en el mundo y no se puedan poner de acuerdo. Lo terrible no es eso, no solamente el caso de Ucrania, el Papa habla de Siria, del Líbano, sí, de tantos Yemen, casos, por supuesto, de Afganistán, es decir, de un sinfín de naciones que están también en estado de guerra o preguerra. Lo terrible es que lo que sucede en Ucrania pudiera ser la antesala de una tercera guerra mundial. Creo que fue Albert Einstein el que alguna vez dijo, si hay en el mundo una tercera guerra mundial, actualmente nuclear, la cuarta guerra será con garrotes. Sí. Básicamente porque la civilización quedaría destruido y no es simple imaginación. Distintos voceros gubernamentales y de Naciones Unidas han alertado la posibilidad de que en medio de esta crisis alguna instancia se sienta tentado de apelar a las ojivas nucleares. Rusia nada más tiene 5.000 y tantas ojivas nucleares, Estados Unidos 3.000 y tantas, y eso sí sería realmente un escalamiento que a todos perjudicaría, mucho más de lo que ya perjudica. Ok, dentro de lo que es la fracción de oposición en la Asamblea Nacional, ahorita también se está manejando lo que tiene que ver con el diálogo en el país. De hecho, también el pasado viernes Estados Unidos está exhortando a las oposiciones, porque no hablan de una sola, sino de varias oposiciones, y al gobierno nacional que se vuelvan a sentar en la mesa de diálogo en México. ¿Cómo lo aprecias desde tu punto de vista? Bueno, nosotros hemos señalado desde el principio que el formato de México es absolutamente ineficaz para darle paz a Venezuela. Es absolutamente ineficaz el formato de México, primero porque no tiene ninguna razón por la cual que sesionar en México. Venezuela no es un país que está en guerra civil. Afganistán, Vietnam, Yemen, los talibanes, Estados Unidos, los sirios han conversado fuera de su frontera porque era imposible hacerlo en el territorio nacional, pero en Venezuela no hay ningún impedimento porque las delegaciones se sienten aquí. Es más, buena parte de los que son miembros de la Mesa de México, tú puedes conseguirlo el domingo de lo más tranquilo, tomándose un cafecito en Caracas, sí, en algunos locales pero sí de la Merced. Entonces, se sientan a tomarse un café, pero cuando hablan del diálogo como que no quieren ir. Bueno, sí quieren ir, y quieren ir sobre todo porque es en México, y si fuera un poco más lejano, seguramente lo harían con gusto. Pero insisto, a nosotros no nos parece que el diálogo tenga que efectuarse en México porque se puede hacer acá. Se puede hacer aquí, se debe hacer aquí. Yo incluso he señalado algunas localidades, he propuesto hasta Caripe. Bueno, Caripe sería un sitio ideal. Se encierren y se reúna y se discute. El segundo aspecto del formato que nosotros hemos señalado como inconveniente es que solamente se han sentado a conversar el oficialismo y una de las varias oposiciones que hay. Exacto. Entonces hemos Hay varias oposiciones en Venezuela ahorita. Sí, las hay, es evidente. Hay una oposición democrática, hay una oposición radical, hay una oposición agrupada
en una instancia denominada G4, hay una oposición que no se siente identificada con ninguna de las oposiciones, pero además de eso hemos señalado que el diálogo tiene que ser inclusivo, es decir, que no solamente sean factores políticos partidistas los que participen en él, sino que tienen que participar empresarios, los representantes de los medios de comunicación, de los trabajadores, de los estudiantes, la sociedad civil, porque la suerte de Venezuela nos duele a todos. Y el tercer aspecto que hemos señalado una y otra vez, que debe incluirse en el diálogo, es la priorización de los problemas económicos y sociales que vive Venezuela. Ya se han hecho 3 sesiones de diálogo en México. Okay. Se han movilizado decenas de personas. Eso, alguien tiene que haber sufragado esos gastos, no importa quién en este momento, pero han sido costosos. Pero ¿qué ha resultado de esos 3 diálogos? En el primero, un documento donde al fin y al cabo se reconoció una realidad. Casi puedo citar de memoria el primer párrafo: entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado por Jorge Rodríguez Gómez, y la plataforma unitaria de la oposición, representada por Gerardo Blay. Ahí hay un reconocimiento tácito a una realidad. Aquí hay un gobierno que está en funciones, que despacha de Miraflores, que ejerce control sobre las Fuerzas Armadas y sobre el presupuesto. En el segundo... en la segunda oportunidad, lo único que resultó de ella fue un comunicado donde se reconocía que la guayanera se equivocó. Caramba, cuando yo estudiaba tercer grado, mi mamá me regaló un cuaderno Alpe. Todavía lo tenemos por ahí. Un cuaderno Alpe donde se veía ponen reclamación. O sea, para eso no había que ir a México. Ahí se nos cayó la es más, yo creo que ni para la Toscana había que ir para reconocer que la guayanera se equivocó. Y en el tercer diálogo, el único producto fue otro comunicado donde se rechazaba el atropello a venezolanos en Iquique, en Chile, que bueno, eso es algo que nos une a todos. De tal manera que para reconocer al gobierno de Venezuela, que es malo, que a nosotros no nos gusta, pero que es el que está despachando y en ejercicio, para señalar que el equívoco es venezolano y para insistir que los venezolanos tienen que ser respetados en el extranjero y especialmente en Chile, yo personalmente insisto que no valía la pena dedicar centenares de horas de decenas de personas y producir lo que a nuestro juicio es un resultado bien irrelevante. De tal manera que nuestro planteamiento, reiteramos, es que el diálogo tiene que ser inclusivo, nacionalizado, es decir, residenciado en Venezuela, que priorice los problemas económicos y sociales, de tal manera de que sea posible en el 2022 y 2023 avanzar en la recuperación de Venezuela, de su economía, que es fundamental. Tú vas a la calle, la gente no está pendiente en este momento de partidos políticos, de elecciones, de lo que está pendiente es de que le alcance el sueldo, de que le incrementen el salario, de que le alcance la pensión en el caso de los hombres y mujeres de la tercera edad. Esa es la prioridad, lo económico y lo social, y nosotros creemos que hacia allá debemos apuntar. ¿Qué hace falta entonces para que esa diversidad de oposiciones se puedan sentar en una mesa y conversar? ¿Qué hace falta? ¿Es voluntad política? Sí, voluntad política, grandeza política, elevarse en el nivel, entender de que lo que nos unió en el pasado ya no nos separa, que básicamente es la posición que se tenía frente al voto. ¿Por qué hoy son las oposiciones y no la oposición? Bueno, porque en las elecciones presidenciales primero, en la constituyente después, finalmente en las parlamentarias, había unos que creían que no se debía votar, digamos que por cualquier razón, entre ellas el tutelaje, y otros que sí había que votar, y entonces en base a eso hubo una separación. Pero en las elecciones regionales y municipales de hace apenas unos meses atrás, prácticamente todo el espectro político opositor decidió participar, de tal manera que no hay ninguna razón por la cual marchemos separados, salvo, reitero, las ambiciones desmedidas. Este es un estado, por ejemplo, Monagas, como en su momento lo fue Aragua, que a la par hubiesen podido tener gobernadores militantes de partidos de oposición, pero el empeño de mantener por separado los distintos candidatos lo hicieron así. Ahí están los resultados. Yo insistí hasta el cansancio de que pudiera darse un acuerdo a 12, es decir, la oposición en Monagas concurriría alrededor de un solo candidato, y ese mismo espectro opositor concurriría con un solo candidato a Aragua. Estábamos apostando a un acuerdo a pares. Y bueno, y mucha gente estaba de acuerdo,
pero entonces factores nacionales que nada le duele lo que pasa regionalmente decidieron que no, que había que concurrir por separado y potenciaron el separado. Claro, y entonces el resultado, hoy, tanto en Aragua como en Monagas, hay gobernadores que no militan en los partidos de oposición. De tal manera, yo incluso... Es una experiencia que hay que Claro, yo hace poco me encontré un candidato a alcalde y le dije, oye, chale, si hubiéramos tenido la capacidad de ir juntos, tú fueras alcalde. Lo encontré, por cierto, bajando una silla porque está trabajando en una agencia de festejo. Y me dijo, no me diga nada, que cada vez que me acuerdo se me revuelve todo. Pero bueno, eso es la realidad. Pero no, eso va más allá de los candidatos. Eso va sobre todo para la población que pudo haber tenido la oportunidad de contar con gobernantes mucho más cercanos, pero que bueno, lamentablemente los enfrentamientos y los odios insensatos nos condujeron hasta aquí. Y en ese entorno, ¿qué pasa con Acción Democrática? Porque hemos visto a Acción Democrática, la de Bernabé Gutiérrez, que están haciendo el trabajo para ir a unas elecciones internas. ¿Cómo va todo eso? Yo sé que también estuviste presente en este encuentro que fue recientemente. Bueno, Acción Democrática está preparando, de acuerdo a lo que son sus estatutos, unas elecciones internas. En los próximos días, la semana que viene, se va a anunciar cuáles son las jornadas para la inscripción y recenso. Son 3 días que se van a destinar con la supervisión del CNE a reinscribir y a inscribir a militantes que quieran serlo. Aquí, eso es una recepción abierta. Abierta, ¿no? Abierta. Ya lo hemos hecho aquí. Hace unos años atrás hicimos en 2 ocasiones jornadas similares. Recuerdo que uno de los centros principales estaba en la Plaza del Estudiante y durante 2 días eso era una cola de gente inscribiéndose, reinscribiéndose. Y en esta oportunidad, en vez de 2 días, van a ser 3. Y seguramente los sitios van a ser los mismos. La Plaza del Estudiante, la plaza que se ubica en cada una de las localidades de Bolívar principales. De tal manera que en cada municipio, en cada cabeza de municipio, habrá centros de inscripción. Usted va y como se ha hecho en otras ocasiones, se inscribe, manifiesta su voluntad de ser adeco, llena sus planillas, firma, y entonces usted queda inscrito. Al quedar inscrito, usted tiene derecho a participar en el proceso electoral interno que ha sido convocado para el día 11 de junio y que también supervisará el Consejo Nacional Electoral. Ese día se va a elegir el liderazgo nacional, regional, municipal y parroquial. De todo el país. Aquí en Monagas, por ejemplo, se va a elegir un nuevo comité ejecutivo seccional, se van a elegir los comités ejecutivos municipales de cada uno de los 13 municipios y de las parroquias que corresponden. De tal manera que la solución, digamos así, o la definición de la suerte de Acción Democrática en el futuro parte de lo que es esencial para un partido como el nuestro, el ejercicio de la democracia interna. Yo aprovecho la oportunidad para invitar a todos, absolutamente a todos sin excepción, que se sientan ADECO, los que se llamen ADECO, los que crean en Acción Democrática, los que valoren la historia de ADE, sus logros, pero también las oportunidades del mañana, para que acudan en las próximas horas a inscribirse en los sitios que públicamente se anunciarán y después todo aquel que lo desea participar en el proceso electoral interno, de tal manera que sea la militancia del partido la que decida quiénes son sus dirigentes. A partir del 11 de junio no puede haber duda en cuanto a la legitimidad. A partir del 11 de junio no habrá 2 Acción Democráticas porque la gente de Ramos les dice a ustedes, que son los de Bernabé, que ustedes no son legítimos y viven todo el tiempo diciendo eso, pero tampoco hay como que arrimar una para el enemigo, a ver, vamos a reunirnos a ver qué podemos hacer. No, pero es que más que reunirse en esta oportunidad se trata de permitirle a los militantes que decidan. Al final ellos son quienes tienen que decidir. Así es, usted tiene 10.000, 50.000, 100.000, 120.000, no sé cuántos se van a inscribir. En la última inscripción en Monagas, si no recuerdo mal, que me corrijan los que ejercían posiciones de dirección en ese momento, si no recuerdo mal, en el estado de Monagas se inscribieron unos 15.000 militantes. Okay. En esa oportunidad hace 5 o 6 años atrás, que había mucha motivación. Bueno, esos o menos o más, los que se inscriban son los que van a elegir su dirigente. Yo vivo en una urbanización que hace, aquí en Maturín, apenas una semana hizo sus elecciones de condominio. ¿Y quién quedó? Quedó una mujer, además más importante. No solamente una mujer, la plancha que ganó es solo mujeres menos un hombre. Estaba compitiendo contra una plancha de solos hombres contra una mujer. Ay, qué risa. No, pero lo que te voy a decir es, ahí votaron. Pero es la decisión de la gente. Exactamente, ahí votaron cerca de 500 personas. 500, yo me quedé asombrado de la participación y la plancha que ganó por unos 20 votos, pero bueno, hoy ganó. Entonces ayer cuando venía saliendo
me dijo un vecino que no votó, que no fue a votar, porque ese día tenía flojera. Entonces me dijo, vecino, ¿y qué opina que esa mujer haya quedado ahí? Mire, vecino, usted no tiene derecho a opinar. ¿Vecino votó? Porque usted no votó. A usted lo que tenía que hacer era ponerse un pantalón, una camisa y caminar un poquito, porque era a 2 cuadras de su casa, en la misma urbanización, y hubiera votado. Entonces, usted hoy pudiera estar diciendo una opinión importante sobre el proceso, pero usted no votó. Ahí había cola, ahí había gente, había hombres y mujeres ahí cuidando la mesa, y hubo un escrutinio limpio que los que perdieron lo aceptaron. Estaban vigilantes de los votos. Claro, entonces pongo este ejemplo del condominio, para Acción Democrática, que es legítimo, que no es legítimo. Mira, el 11 de junio se va a acabar eso. Okay. O sea, resultarán electos unos dirigentes que competirán. Ahora, si usted decide no participar, que puede pasar. Claro, esa es la libertad. Y ya ha pasado otra vez, entonces, pero usted no tiene derecho a cuestionar, entonces los que sí participan y a los que fueron electos. De tal manera, reitero a todos, absolutamente a todos, mis amigos, mis hermanos, mis compañeras, mis compañeros de Acción Democrática en Monagas, que se entusiasmen, participen, compitan. No hay ninguna limitación. Es más, yo acabo de ver en las redes que hay hasta este momento 2 planchas participando por la dirección regional, y creo que hay municipios donde hay 3 o 4 planchas participando. Al final... Bueno, pero eso es sano, en este momento es muy sano. No sé si terminarán así, no sé si podrán consensuarse, no sé si podrán entenderse, todo eso es posible, pero hoy aquí en Monagas hay candidatos en todos los municipios, parroquias y en la seccional a posiciones, candidatos distintos. A todos les deseo suerte. Lo único que le acabo de escribir a uno, le escribí, mire, lo más importante es que hagan una campaña respetuosa, de muchísima altura, promoviendo los valores del partido y señalando una y otra vez que el que gane, ganó, y reconocerá y le dará la mayor entrada a los que perdieron, pero el que pierda tiene que reconocer al que ganó. Luis Eduardo Martínez se ha reunido con Henry Ramos Alup, pero eso me lo va a decir al regreso de estos mensajes acá en La Verdad Radio TV. Además que en la próxima parte también vamos a tener la participación de nuestra audiencia. Les recuerdo, estoy conversando hoy con Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, y también, por supuesto, forma parte del Partido Acción Democrática. Así que vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión. Hoy estoy conversando con Luis Eduardo Martínez, ex gobernador de Monagas, diputado a la Asamblea Nacional, en este caso por el Estado de Aragua, pero yo sé que él siempre vela por el Estado de Monagas como buen hijo de esta casa. Luis Eduardo, te consultaba en el segmento anterior si has tenido la oportunidad de hablar con Henry Ramos Alup. ¿Se han tendido esos puentes? ¿Hay posibilidad de algo con más distensión? Hablando del tema de Acción Democrática. Recientemente no, yo le tengo a Henry un gran aprecio, un gran afecto, producto de tantos años de luchas y sueños en común. Pero creo que lo que separó al liderazgo nacional hace ya 2 años atrás, sí. Porque antes había una sólida unidad. Yo me acuerdo en una ocasión el propio Henry me comentó cómo él y Bernabé Gutiérrez recorrían juntos en el país, o sea, Bernabé manejaba, claro, Henry a su lado, y las veces que los estuve en mi casa y venían los dos juntos. Pero la separación fue producto, te repito, de una interpretación distinta de concurrir o no al proceso electoral. Nosotros militamos en un partido que históricamente ha defendido el voto, de tal manera que si yo tuviera la oportunidad de conversar con él, le diría que aprovechemos esta oportunidad, que hay unas elecciones y que permita que la militancia defina cuáles son los verdaderos dirigentes del Partido del Pueblo. No concurrir a estas elecciones es una manera tácita de reconocer que no se cree en el voto. Y Acción Democrática, no en 1941, mucho antes, desde 1928, ha sido una defensora a ultranza de votar, de la democracia interna y de la democracia externa. Te decía en el corte, cuando hablábamos para Instagram, que yo crecí en un partido donde cada 2 años se hacían elecciones internas. Sí, eso era. Y entonces eso fortalecía el liderazgo. Eso era disciplinario. Hoy hace 22 años que no se hace una elección interna.
Yo crecí en un partido que cada demasiado tiempo. 2 veces al año se hacía un comité directivo nacional. La semana antepasada se hizo un CDN. Cuando sacamos la cuenta, hacía 14 años que no se hacía un CDN. Entonces, si creemos en la democracia, hay que practicarla. Hay que practicarla. Yo no puedo estar criticando, no, que tú sabes que los oficialistas tienen ahí 20 años mandando. ¿Y cuando tienes tú sin hacer una elección interna? Ajá, entonces no puedes criticar eso. Entonces, que, o sea, como dicen por ahí, se enseña con el ejemplo. Vamos a recibir nuestra primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. No tengo retorno acá en el estudio, lamentablemente no estamos copiando nada. Sin embargo, acá en la mensajería de texto, aquí hay una pregunta interesante. Luis Eduardo, ¿cuándo va a ser la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, es una pregunta que yo me hago todos los días y que acabo de hacérsela esta mañana. Hay una cosa, pero ustedes no saben algo, porque habían dicho que eran 5 días, pero esos 5 días son llaneros. Hemos suspendido 8 sesiones. Yo incluso pregunté temprano porque creía que mañana íbamos a sesionar, pero con los eventos del 19 de abril, con los actos, entonces se pasó la sesión para el miércoles. No me han pasado el orden del día, pero estamos atentos. Puede ser en cualquier momento de las próximas horas. O sea, hay que estar atentos, pues. Sí, o sea, ya todas las etapas del proceso se agotaron. Más de 500 personas, profesionales del derecho, concurrieron al concurso, unos 200 y tantos pasaron la prueba del examen de credenciales en las entrevistas, otro número relativamente menor, poco menor, no tampoco hubo muchos excluidos, pasaron entonces la siguiente etapa, que era la del poder moral, y en este momento la Comisión de Postulación Judicial está haciendo la última revisión de credenciales y de candidaturas. Yo creo y bueno, no puedo jurarlo 100% porque no depende nada más de mí, que nosotros antes de 2 semanas tenemos un Tribunal Supremo de Justicia y una vez concluido la designación del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a abordar la discusión y aprobación de una ley de reforma del Poder Judicial que, entre otras cosas, va a permitir que unos 1.400 jueces que hoy son provisorios, temporales, sus responsabilidades sean sacadas a concursos que preferiblemente serían de oposición, que es lo que se está estimando, de tal manera de que aquellos de los jueces... O sea, que tengan credenciales. Carrera judicial, que tengan seguridad, que tengan capacidad de decidir autónomamente. Es decir, vamos a fortalecer el Poder Judicial. Aquellos jueces que lo han hecho bien, que tienen credenciales, que tienen un buen desempeño, seguramente repetirán. Aquellos que lamentablemente tengan alguna falla, tendrán que ser reemplazados por otros. Y casi simultáneamente se está planteando, todavía no se ha aprobado, una modificación de la ley del poder moral que permita también abordar cambios significativos en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía. Okay. Hay un gran esfuerzo, hay un gran trabajo que puede durar entre 1 o 2 años para que contemos con el sistema de justicia que nos merecemos. Qué bien. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Estrella. Ajá, dígame su nombre y de dónde llama, por favor. Es el señor José, acá de la Parroquia Cruz. Ok, adelante, José. Bueno, eso es una utopía, Luis Eduardo. Aquí el gobierno no tiene en ningún momento ganas de estar legislando ni nada de eso, de lo que tú estás hablando ahí. Tú sabes que eso es mentira. Eso es pérdida de tiempo. El gobierno lo menos que le preocupa es lo del TCJ, porque eso lo manejan ellos a su criterio. No hablan de cambios de Michael Moreno, tampoco va a haber cambios, eso no va a pasar nada. Eso ya tú sabes una utopía. Ahorita el tema del gobierno es otro, que no es muy lejos, que es muy diferente. Ok, Estrella, con respecto a la parte de lo que estábamos hablando y desviando un poquito del tema de la vialidad, yo hace como 3 semanas te hacía la observación en un programa anterior. Mira, hay que crear un organismo. Bueno, aprovechando que Luis Eduardo está allí. Ajá, diputado de la Asamblea Nacional. Aprovechen. Aprovechando justamente para que le dé un poquito de fuerza a eso. Un organismo central, interno, acá mismo, del Estado Monagas, como sucedió cuando estaba en Vialmo, Instituto de Vialidad y Transporte. Sí. Eso funcionaba. Y tiene que volver a descentralizarse y crear organismos que trabajen con concordancia con la gobernación para que legislen y trabajen realmente para el Estado. Hay que crear un organismo igualmente, Estrella. Si no, aquí no va a pasar nada. Esa vialidad, eso no sirve para nada, lamentándolo mucho. Es horrible, es verdad. 20 personas del PE, pero no resuelven nada. No hay seguridad vial, no hay auxilio vial, no hay pavimento, no hay nada. Entonces, esa es la realidad. Bueno, aprovechando a Luis Eduardo, que asesoró un poquito a Luna con respecto a eso, que él sabe de eso bastante.
Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. Bueno, lo conoce, se ha podido tener la oportunidad de este es un país pequeño, todos nos conocemos. Claro, pero lo que quería mencionar y agradecido a José por la referencia que hace, que efectivamente tanto el gobernador Cal como yo hicimos mucho énfasis en lo que fue la descentralización, e Invialmo fue una demostración de cómo era posible gerenciar nuestro sistema vial localmente. Claro. Yo me vine por carretera para Maturín. Pero la misma experiencia. Bueno, es que cuando uno entraba, bueno, todavía cuando entra a Monagas desde Anzoátegui, inmediatamente la carretera se amplía, que fue parte de una obra que hicimos con un préstamo en su momento del Banco Mundial. Pero a diferencia de años anteriores, cuando había señalización de marcaje, ambulancia, grúa y una vía en excelente estado, eso realmente me asombré, porque las vías de Anzoátegui y de Miranda están mucho mejor que las de Monagas. Pero no solamente es Invialmo. Ayer me hablaba un productor agropecuario de Foncramo, cuando también teníamos un organismo regional para potenciar y apoyar a los agricultores. También estaba la corporación Fundemos, que permitía trabajar todo el tema de la planificación. También estaba el fondo para la promoción y el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios. Es decir, había toda una estructura regional que nos permitió potenciar el Estado. Uno de los grandes problemas que vivimos hoy en Venezuela es la excesiva centralización, de tal manera que con una visión diferente eso pudiera cambiar. Con relación al TCJ, le digo a José que bueno, vamos a esperar para ver quién tenía la razón en cuanto a que es posible algunos cambios. Ya algunos ya sí se adelantaron. Nosotros recibimos en la comisión de la cual yo soy vicepresidente, la de Diálogo, Paz y Reconciliación, en diciembre, el proyecto de reforma parcial de la ley del TCJ. Y de lo que sí ya se decidió fue llevar el número de magistrados del TCJ de 32 a 20. A incluir el director general de la magistratura y el inspector general de tribunales entre los designados por la Asamblea Nacional y no por el propio tribunal. Y reitero, esperemos, faltan unos días y entonces ahí nos daremos cuenta si se repiten, si no se repiten, si hubo cambios, si no cambios. Ay, señor, ¿cómo será eso? Vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Estrella. Ajá, dígame su nombre y de dónde llama. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Euclides? Adelante. Saludos al amigo Luis Eduardo Martínez. Mira, 3 preguntitas, amigo Luis Eduardo. Rapidito. ¿Qué opinión te merece el que el actual gobernador de Monagas, el señor Ernesto Luna, fue parlamentario y constituyentista, y él como que no se dio cuenta en ese tiempo que aquí había problemas, que había una inoperancia del gobierno? Era hijo de la gobernadora, por cierto, y ahora fue que descubrió que había medicina y habían aparatos en el hospital. O sea, ¿qué opinión te merece esto tú como parlamentario y que fuiste gobernador también? O sea, un parlamentario que tiene capacidad de poder defender su Estado. O sea, esa pregunta te doy. Otra pregunta es si ustedes, los diputados electos, que ahorita están en la Asamblea Nacional, representan a un sector de la oposición o a toda la oposición. ¿Cómo nos podríamos comer eso? Importante. Ok, bueno. Pero yo voy a responder por mí. Yo siento que represento a los venezolanos que me eligieron. No solamente, por cierto, los aragüeños, que, bueno, yo estoy sembrado en Monagas. Pero bueno, yo nací en Maracay y me vine para acá cuando era un muchacho a estudiar y me postularon en Aragua. Entonces yo siento que represento a los venezolanos, sean de oposición, sean del gobierno, sean hombres, sean mujeres. Es decir, no puede haber distinción. Uno, cuando está en la Asamblea Nacional, no puede legislar para un sector en particular. Tiene que hacerlo en función de todos. De tal manera que yo estoy seguro que eso lo comparten muchos de los parlamentarios, de que lo somos en función de los mejores intereses del país y de los pueblos que representamos. En cuanto a la gestión del gobernador Luna, yo sería irresponsable si emito opinión, porque no estoy aquí permanentemente. Buena parte de mis responsabilidades me obligan a estar casi toda la semana en Caracas, yo incluso con mucha tristeza, porque me gusta venir a Maturín. Eso no tiene nada que ver, porque para eso están los medios. O sea, de lo que has visto, ¿cómo le parece? Mire, yo creo que es necesario darle muchísima más atención al tema del agua, al tema de la electricidad, que es necesario, como lo dijo José hace rato, concentrarse en la vialidad, que es importantísimo agenciarse recursos distintos a los del presupuesto regional, porque esos son absolutamente insuficientes, que hay que buscar el entendimiento con todos los sectores de la vida regional y que hay que tenderle la mano especialmente a los más humildes. Si así se hace, ten la seguridad de que la valoración será positiva. Si no se hace así, será negativa, porque
los electores han demostrado una y otra vez que tienen la capacidad de pasar factura cuando no se hace un buen gobierno. Ok, vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos la llamada, les recuerdo el 0424-959-0940 para aquellas personas que quieran hacerle preguntas a Luis Eduardo Martínez, que lo tenemos el día de hoy por acá. Y tienen que aprovechar porque también es diputado a la Asamblea Nacional, donde por cierto se ventilan a diario muchas cosas que tienen que ver no solamente con el acontecer del Estado Monagas, sino obviamente de toda Venezuela. Y quisiera también, Luis Eduardo, mientras recibimos la llamada, saber cómo va la Universidad Unitec acá en el país y las responsabilidades que tienes con la Universidad Milenia en los Estados Unidos. Marchando, haciendo un esfuerzo ambas, y no solamente ambas, sino todas las universidades venezolanas por el tema de la pandemia. Es un fenómeno que afectó a todas las instituciones universitarias del mundo. Pero en concordancia con eso, por cierto, aprovecho para comentar de que desde el Consejo Nacional de Universidades abordamos hace unos meses atrás, desde noviembre específicamente, la discusión para la pronta aprobación de una nueva ley de educación universitaria. La actual ley del año 58 está absolutamente obsoleta, es necesario actualizarla. Estamos trabajando con temas como la virtualización, la acreditación, la internacionalización. Es necesario también ir a la virtualización, pero déjame un momentico con pero en este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con una mujer extraordinaria, que como no me ha autorizado no puedo decir su nombre, que me hizo un llamado de atención en cuanto a que no es suficiente modificar la ley de educación universitaria, sino que también tenemos que entrar en la ley. ¿Cómo se ve? Pero es que tiene exactamente, que también hay que entrar en la modificación de la legislación y la reglamentación de la educación preescolar, de la educación básica, de la educación diversificada, y al final de la larga conversación. No es que no hay otra salida. Eso, estamos de acuerdo, al final de la larga conversación le dije algo así como ese: oye, tú me has abierto los ojos, porque eso es como si uno va y se estrena un pantalón nuevo y no sabe, y carga una camisa vieja. Entonces, apenas me reincorpore, yo he terminado este programa, voy a Caracas, la semana esta que comienza, apenas me reincorpore a la Comisión de Ley de Educación Universitaria, voy a proponer que esa persona que, te repito, tiene mucho peso en la educación del país, sea invitada y haga ese planteamiento, porque quedé pero impactado por el planteamiento. No es suficiente cambiar la universidad, hay que cambiar la educación como un todo. Es que eso es algo integral. Vamos con la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, como que la perdimos, sí, la perdimos. Bueno, lamentablemente ya también me indican que se nos agotó el tiempo, a mí me tomé 5 minutos de más, y Luis Eduardo, de verdad que quiero agradecerte tu presencia. Muchísimas gracias, Estrella, estar contigo. Siempre es un gusto conversar porque son muchas. Estar contigo siempre es grato, y si me permites, y perdona que mencione no la competencia, porque ustedes son panas todas, pero estar contigo, estar con Anne, que también tiene un bonito programa de radio, estar con Ernestina, estar con Edwin Marín en sus programas. Edwin Marín anda por ahí. ¿Ah, sí? O sea, sí, yo estoy viendo que está aquí. Bueno, estoy viendo la cuña gratis. Es su hijo perdido. Ese es un hijo a quien no solamente quiero, sino admiro. Él es una demostración de cómo la educación, y volvemos a hacer énfasis en eso, puede promover el cambio del ser humano. De tal manera, Estrella, que a todos los monaguenses un gran cariño, un gran afecto, la seguridad de que la Venezuela que viene va a ser distinta, pero la tenemos que construir juntos, no hay otra alternativa. Okay, muchísimas gracias a Luis Eduardo Martínez por su participación en nuestro programa. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.